Ahí estamos grabando. Bueno, ¿de qué iba esto? Entonces, lo que nosotros habíamos visto era algunos sistemas de locking que nos permitían garantizar que el entrelazado entre las transacciones naturalmente se generara como equivalente a serial por conflictos, ¿no? Habíamos puesto el tipo este de semáforos de locking de modo múltiple, que permitía a los lectores acceder sin, sin restricciones sobre una variable, pero cuando alguna transacción quería escribir, entonces si había lectores tenía que esperar, y si lograba tomar la variable, todos los otros que quisieran acceder también debían esperar, ¿no? O sea, el bloqueo de escritura era exclusivo, mientras que el bloqueo de lectura era compartido por todos los que leyeran. Pero aún así seguía siendo bastante restrictivo. Entonces lo que buscamos es todavía a ver si podemos obtener algún otro tipo de locking que sea menos restrictivo, que nos permita maximizar los entrelazados entre las transacciones. Entonces aquí viene el control de concurrencia multiversión. De vuelta, este tema que estamos hablando es un tema enorme. Quien vaya a estudiarlo en profundidad va a ver que hay montones de algoritmos, montones de variantes, pequeñas modificaciones que se han hecho a los algoritmos para que ya eso lo transforman en alguna versión un poco diferente para poder hacer este tipo de cosas. Lo que nosotros estamos viendo son simplemente, digamos, tres grandes casos, ¿no? Uno era el bloqueo binario, que es muy restrictivo porque restringe el acceso a la variable tanto para lectura como para escritura. El de modo múltiple. También vimos que para que funcione todo esto tenemos que hacer todo en un protocolo a dos fases, ¿no? O sea, que haya primero una fase de bloqueos y después haya otra fase de desbloqueos, ¿sí? Y ahora estamos agregando la concurrencia o bloqueo multiversión, ¿no? Que tiene todavía mayor nivel de entrelazados que el de modo múltiple. Una de las ventajas es que las lecturas no tienen por qué esperar cuando hay un bloqueo de escritura, ¿no? Bajo ciertas condiciones, ¿no? La desventaja es que se necesita un espacio extra para guardar las versiones de las variables o los atributos que se vayan a escribir. ¿Esto por qué? Porque el procedimiento es así: la transacción va ejecutando y cuando lee igual que todos los otros protocolos. O sea, trata de leer directo a disco y en realidad leemos del buffer, ¿no? Lo que está en el buffer, que es la copia de lo que está en el disco. Pero cuando escribe, en vez de mandar escribir a disco directamente o a la variable compartida, lo que guarda es una copia local. Es una copia local a cada transacción. O sea, cada transacción, si escribe a una variable, en realidad, a partir de ese momento ya no está escribiendo a la variable común a todo el sistema, sino que se queda con una copia local de la transacción, ¿no? Y si sigue escribiendo allí. Y al final, cuando hace el commit, tiene que hacer un bloqueo especial para asegurarse de que controla esa variable que es la única transacción que tiene acceso a esa variable, y en esa circunstancia puede hacer el cierre, lo que podríamos decir el unlock de la variable escrita. Y a partir de ahí recién entonces se puede mandar a escribir a disco, ¿no? Este protocolo lo que nos permite es
que haya mayor entrelazado, porque las otras transacciones pueden seguir leyendo la misma variable que está bloqueada de escritura, pero no van a leer el mismo valor, sino que van a leer la otra copia, la copia original, antes de que esta transacción tratara de hacer la escritura. Mientras que esta transacción, al escribir, se va a quedar con esa copia local, ¿no? Y luego, cuando está terminando, cuando está haciendo el commit, ahí, con un manejo del protocolo, se decide cuándo puede efectivamente escribir a disco, ¿no? Por supuesto, este protocolo tampoco garantiza que no haya deadlocks, ¿no? Que eso después lo vemos cómo lo resolvemos. Bueno, entonces, el tema es que los planes que genera ya no son planes que sean equivalentes a serial por vistas, sino que son planes, perdón, que sean equivalentes a serial por conflicto, sino que son planes equivalentes a serial por vista, que es parecido, pero no es exactamente igual, ¿no? ¿Cuándo dos planes son equivalentes por vistas? Bueno, primero, por supuesto, tienen que tener el mismo conjunto de transacciones, si no, no tiene gracia, ¿no? No estamos comparando peras con zapatos, ¿no? O sea, tiene que tener el mismo conjunto de transacciones. Por ejemplo, T1, T2, T3 tienen que ser las mismas, con su misma secuencia de operaciones, ¿no? Y el asunto es que si en un plan la transacción T sub I lee un elemento escrito por la transacción T sub J, en el otro plan tiene que ocurrir lo mismo, ¿sí? O sea, esta es una restricción para que los dos planes sean equivalentes. Otra restricción es que si en el plan P T sub I lee el valor original de un elemento, esto es un valor que no fue cambiado por ninguna otra transacción dentro del plan, ¿no? O sea que es un valor original, incambiado, tiene que ocurrir lo mismo en el otro plan, ¿no? Y además, si en el plan P la transacción T sub I es la última en escribir un cierto elemento, ¿no? Entonces en el otro plan P también tiene que ocurrir lo mismo. O sea, en la medida de que sean las mismas transacciones las que leen, las primeras en leer unos ciertos atributos, ¿no? Sean también las mismas transacciones las últimas en escribir ciertos atributos. Y en el medio se mantenga el orden de qué transacción lee valores de qué otra transacción. Después todo lo demás lo podemos cambiar. Solo tenemos que asegurarnos que eso se mantenga, ¿no? En dos planes. Y por supuesto, para hacer que un plan sea serializable por vista, simplemente uno de los dos planes tiene que ser serial. Podemos hacer un plan serial y después, si hacemos todas las transformaciones que respeten estas reglas, vamos a obtener un plan equivalente a serial por vistas, ¿no? El bloqueo que vamos a ver después, lo que nos garantiza es que nos hace que las transacciones, al ejecutarse, naturalmente queden equivalentes a serial por vistas. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, este es un ejemplo donde tenemos un plan con 3 transacciones que se ejecutan en forma serial, ¿no? Pero estamos marcando los valores que las transacciones leen incambiados del valor original. Con las flechas estamos marcando qué transacción lee de cuál. Vemos que la transacción 3 lee de un valor escrito por la transacción 2. Y la transacción 1 lee valores escritos por la transacción 2 y la transacción 3, ¿no? Y que la última en escribir cierta variable, por ejemplo la Y, la Z, la X, son la transacción 3 y la transacción 1, ¿no? Entonces, en la medida que hagamos cualquier plan que cumpla con eso mismo, que las lecturas, por ejemplo, originales, se mantengan siendo originales, o sea que esta, por ejemplo, no podría hacer que esta lectura se haga después de esta escritura, porque ya no estaría leyendo el valor original al principio del plan, ¿no?
bueno, no hay muchas otras variables que se pudieran correr en ese sentido, ¿no? Pero si fuera, por ejemplo, que esta transacción se hace primero y después se hace la transacción 2, que después de la escritura esta lee RZ, entonces RZ ya no está leyendo el valor original y entonces ya no sería equivalente a serial por vistas, ¿sí? Entonces, en la medida que yo tengo un plan serial y que yo voy haciendo cambios que respeten las tres reglas estas que tenemos acá con respecto al plan serial, yo puedo hacer todos los cambios de entrelazados, ¿no? Para correr para adelante, para atrás las operaciones. Y todos estos planes son todos equivalentes a serial por vista. ¿Me siguen hasta acá? Sí. No. Bueno, ¿cómo lo logramos en la práctica? En la práctica eso se hace utilizando el candado multivalorado. Este candado multivalorado tiene tres tipos de bloqueo, además del unlock, ¿no? Tiene un read lock o shareable, tiene un write lock o exclusive, pero no es tan exclusive como el otro, y un certify lock, ¿no? Uno de certificación. ¿Tá? Vean que si yo tengo un write lock y una transacción quiere leer la misma variable, puede leerla, ¿sí? Lo que pasa es que el protocolo precisa que cuando yo hago un write lock para escribir, después para hacer en la lock, primero tengo que hacer el certify lock. Solo para las variables que yo escribo. Para las que leo no. Pero para las que escribo, tengo primero que hacer un write lock, hago lo que tenga que hacer, escribo lo que sea, y al terminar tengo que hacer un certify lock. Acuérdense que cuando yo estoy escribiendo, ahí dejo de usar la variable global X y paso a usar una variable local a la transacción. La transacción termina trabajando con su copia privada de la variable que escribió. Y cuando hace el certify lock, ¿no? Lo que trata de verificar con esto, vean que es incompatible con ningún otro lock. El certify lock solo lo podemos hacer si no hay ningún otro lock sobre esa variable. Entonces, de esa forma, se garantiza que la transacción está en condiciones de escribir a disco porque es la única que controla esa variable, ¿no? Este protocolo nos garantiza que los planes son equivalentes a serial por vistas, los que se generan automáticamente de los entrelazados en el despachador de tareas del sistema de base de datos, ¿no? Entonces, a modo de ejemplo, ¿no? Yo tengo una transacción que lo único que hace es leer y hace un read lock y hace un unlock, ¿no? Vean que es lo único que hace. Hace un read lock, lee y después hace un unlock y no hace más nada. Quizás lo único que nos hace, nos muestra en la consola el valor o alguna cosa así, ¿no? Mientras esta otra transacción lee y escribe el atributo X y después lee Y y termina haciendo algo. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a hacer este entrelazado, ¿no? La transacción 1 hace un read lock y bloquea para lectura. La transacción 2 hace un write lock, ¿no? Pero como ya vimos, es compatible el write lock con el read lock, anda todo bien, ¿no? Acá lee y escribe lo que sea. Después tiene otra variable, la Y, pero como no es compartida, la variable Y no va a tener ningún bloqueo porque la otra transacción no accede a la variable Y. Hace un read lock de Y, ¿no? Y lee Y. Y acá, digamos que acá ya terminó el proceso de expansión, ¿no? Y viene la parte de contracción. Entonces tiene que hacer los bloqueos para ir liberando. Entonces trata de hacer un certify lock de X. Pero el certify lock no lo puede hacer porque la transacción 1 tiene el read lock, ¿no? O sea, el certify lock no se puede hacer si hay otro certify lock en cualquier lado. Entonces, trata de hacer el certify lock y esta transacción queda bloqueada, ¿no? Sin el certify lock no puede hacer el unlock de la variable X, ¿no? Y acuérdense que aquí está todo esto, lo que haga, lo está haciendo con su copia local de la variable X.
Entonces, cuando la transacción 1 hace el unlock y libera, a partir de ahí, entonces la transacción 2 puede hacer el certify lock y terminar y hacer las cosas que tenga que hacer, ¿no? En los hechos, este certify lock está indicando que a partir de este punto, ¿no?, el dato X se puede escribir directamente a disco, ¿sí? Y hacen la log de las variables y termina y hace el commit, ¿tá? Ese es el mecanismo en que funciona. Acá vamos a ver otro ejemplo similar con 3 transacciones, ¿no? En negritas allí están las operaciones marcadas de las transacciones, y en letra común están los read logs y los write logs, ¿no? Vean que siempre por ejemplo, para escribir en Z, ¿no?, podemos tener un read log antes, read log de Z, y leemos, y después cuando hacemos el write log, en realidad lo que estamos haciendo es elevando el nivel del bloqueo, ¿no? De read log lo pasamos a write log, es como un upgrade. Y ahí escribimos. Pero una vez que escribimos, para terminar, antes de hacer una lock, primero tenemos que hacer el certify lock, ¿no? Esto del certify lock lo que nos garantiza es eso, que tenemos control exclusivo de la variable y que podemos escribir a disco, ¿tá? Y después hacemos el unlock. Entonces, para todas las variables escritas es así, ¿no? Yo tengo un write lock, puedo haber tenido un read lock antes, tengo el write lock, después cuando ya no voy a usar más la variable, no voy a escribir más, tengo que hacer el certify lock y después el unlock, ¿no? Todo eso adentro de un protocolo 2PL de algún tipo. En este caso es riguroso, ¿no?, porque hace todos los unlock al final. Y bueno, si alguien me da esto y me dice, haga un plan, y es fácil, lo que yo hago es empiezo a ejecutar las cosas, ¿no? Hago read log de Y, ¿no? Read log de X, read log de Y, read log de T. Hago otro read log de T, como son de lectura, no hay ningún problema. Un read log de Z y leo Z, un read log de Y, leo Y. Y acá tengo un read log de X, ¿no?, que lo marco con raya doble, ¿no? Vean que en general lo que hago es uso colores para cada variable. Y las rayas simples son bloqueos de lecturas y las rayas dobles son los bloqueos de escritura. Lo que tengo que asegurarme es que en cada momento los bloqueos sean compatibles, ¿no? Y entonces aquí hace el write log de X, ¿no? Y después hace el write log de Z. Y acá tuve que hacerlo así porque si este se adelantara, se hiciera acá más adelante, ¿qué sucede? El write log quedaría bloqueado porque no puede hacer un certify lock porque está el read log activo, ¿no? Y uno diría, bueno, podría esperar, pero lo que sucede es que también tengo un write log de Y acá, que me hace un certify lock de Y si este está bloqueado, el read log va a quedar activo también. Entonces yo, si hiciera otro tipo de entrelazado entre estas dos transacciones, me podría ocurrir un deadlock, un bloqueo, un interbloqueo entre las dos transacciones. Entonces lo corrí para que me quede lindo, ¿tá? Pero, por ejemplo, acá estas dos transacciones, dependiendo del entrelazado, podría haber riesgo de un bloqueo, un interbloqueo entre las dos transacciones. O sea, una quedaría esperando que la variable Z se libere y esta otra quedaría esperando que la variable Y se libere por la otra. Pero las dos bloqueadas, así que ninguna de las dos va a liberar nada. Después vemos cómo hace el sistema de base de datos para resolver esos temas, ¿no? En los hechos lo que hace es mata una de las transacciones y la vuelve a poner para ejecutar, liberando los recursos y permitiendo que la otra transacción termine, ¿no? Pero bueno, entonces la transacción 2 hace el write log de certify lock, lo puede hacer porque no hay nadie que tenga un lock sobre la variable Z, ¿no?
y entonces hace el commit y hace el unlock de todos los recursos que tiene, ¿no? A partir de ahí, entonces, la transacción 3 puede continuar. Hace el read lock de Z, hace el write lock de Y, ¿no? Yo podría hacer el read lock de Z y este otro también read lock de Z, ¿no? Este hace el write lock de Y, ¿no? Si, por ejemplo, la transacción esta pudiéramos hacer el read lock de Y acá, entonces esta no podría ser el certify lock hasta que esta otra transacción termine, ¿no? Pero también tendríamos un problema de deadlock porque, a ver, este queda esperando acá y esta no podría terminar porque esta ya tiene el read lock de Z también, ¿no? Entonces acá, de vuelta, si hiciéramos un entrelazado de esta parte con esta parte, ¿no? También nos quedaría un deadlock en este caso particular. Entonces hay que ponerlo así para que pueda continuar. Entonces tenemos que el write lock de Y, se hace el read lock de Z, se hace el certify lock de Y hace el unlock y termina esta transacción. Y después el read lock de Y se ejecuta y se termina. ¿Tá? En los hechos, si queremos ver cómo es un plan con multivaluado, lo que hay que hacer es eso, poner las transacciones, empezar a ejecutar un entrelazado uno a uno, hacer una operación, un conjunto de operaciones de uno a uno, ver, y si por ejemplo nos queda un deadlock, vemos dónde comienza el deadlock y podemos correrlo un poco para adelante, un poco para atrás, y así armamos donde ya no se bloquee, y así armamos un plan que sea adecuado para, por las dudas, por ejemplo, que si hubiera un ejercicio de hacer uno de estos. Bueno, entonces el candado multivaluado es simplemente eso. Son unos candados parecidos a los otros, tienen un poco más de complejidad. Cuando hacemos un write lock, solo para las variables que tenemos que hacer un write lock, tenemos que hacer luego un certify lock cuando vamos a liberar la variable, ¿no? Y eso, el bloqueo lo que hace es, cuando escribe, a partir de ese momento escribe solamente una variable local a la transacción, ¿no? No es la variable compartida con el resto. O sea, se queda con su foto de su atributo, ¿no? Hasta acá preguntas, dudas. Si tienen dudas o consultas, por favor, interrumpan, ¿no? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que se entendió bien o que no se entendió? Ahí va bien. ¿Vamos bien? Bueno, y por supuesto, tengo que complicar un poquito más, ¿no? Vieron que las tablitas de estas han ido increciendo, ¿no? Porque tuvimos, a ver, teníamos la del el bloqueo modo múltiple acá, ¿tá? El otro es bloqueo binario, simplemente bloquea, no bloquea, ¿no? El de modo múltiple tiene esta tablita, el de multiversión tiene esta tablita, ¿no? De multivaluado. Y chan chan, esta tablita. ¿De qué va esto? El candado de multigranularidad. Y bueno, hasta ahora las variables nosotros suponemos que era una variable cualquiera. El problema es que en base de datos nuestras variables están, nuestros atributos o nuestros objetos, están superpuestos en una jerarquía. Porque yo lo que quiero cambiar puede ser un atributo, puede ser toda una tupla,
puede ser un conjunto de tuplas que cumplen una condición, puede ser un bloque, ¿no? O página de disco, puede ser toda la tabla completa que voy a cambiar. Yo qué sé, voy a aumentar los precios, todos los precios, no sé, un 10% y tal, le aplico a toda la lista de productos un 10%, ¿no? O podría ser la base de datos completa, porque voy a modificar la estructura o alguna cosa, ¿no? O sea, a distintos niveles yo puedo hacer cambios de mi sistema. Y entonces yo puedo trabajar con cosas de mayor tamaño o de menor tamaño, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Si yo voy a hacer un cambio en una tabla, ¿no? Y otra transacción va a ser un cambio en una tupla, lo que yo tengo que asegurarme es que esos cambios sean consistentes, ¿no? Entonces tengo que tener algún tipo de bloqueo, porque es como si yo tuviera dos atributos, pero que uno está metido adentro del otro, ¿no? O sea, acá yo tengo la base de datos, tengo las tablas tienen páginas o bloques, y adentro de esas páginas o bloques yo tengo las tuplas, ¿no? Entonces, si yo fuera a modificar una tabla completa, ¿no? O leerla, y al mismo tiempo hay otra transacción que está escribiendo una tupla, el riesgo que yo tengo, por ejemplo, es que algunos de esos cambios no se hagan de una sola vez, se hagan de varias, y entonces alguna de esas operaciones me den un valor que está entremezclado con las escrituras de la otra operación, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, yo quiero leer una tabla, pero al mismo tiempo tengo una transacción que está, no sé, escribiendo un bloque o algo así, o escribiendo varios bloques. Y entonces leo la tabla y veo algunos de los bloques modificados de la tabla, pero otros de los bloques no llegaron a ser modificados. Entonces yo lo que tengo es una visión de la tabla que es inconsistente, ¿no? Que no tiene aplicados todos los cambios que estaba haciendo la otra transacción. Piensen que eso puede tardar un tiempo en la medida que se está escribiendo varios bloques. Entonces yo preciso algún mecanismo de bloqueo que me permita garantizar de que los datos que están adentro de otros niveles de la jerarquía, ¿no? Estén protegidos. ¿Sí? ¿Me siguen el razonamiento? ¿Se entiende? O sea, ahora mis variables X e Y pueden ser cosas que están a distintos niveles. Pero el problema es que esta tupla está dentro de esta tabla, ¿no? Y adentro de este bloque. Entonces, si otra transacción lee esta tabla o este bloque, en realidad tiene un conflicto, una colisión con este atributo. Y lo que queremos es resolver ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Todo el mundo lo tiene claro? Bueno, no sé, el silencio ahí si quiere decir que sí o que no. Bueno, entonces tenemos esta matriz de compatibilidad. Sí parece horrible, pero en realidad no es tan complicado, ¿no? Bueno, hay un bloqueo que es no blocking, que simplemente quiere decir que no hay bloqueo, ¿no? Pero se lo marca porque en el sistema se representa. De alguna forma ponemos una bandera para decir que las estructuras no tienen bloqueo. Y la idea de esto es que yo tengo estos bloqueos, por ejemplo, este IS es Intentional Shared Logs, ¿no? Que sería una intención de hacer un bloqueo de escritura. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que yo voy a ir marcando la estructura para indicar que
más abajo en la estructura yo voy a hacer un bloqueo de lectura. Pero voy indicando en todo por la raíz y voy bloqueando hacia abajo, dependiendo de cuál es la operación que quiero hacer. Vean, por ejemplo, en este caso, tengo la transacción 1, 2 y 3. Y la transacción 2 quiere escribir el bloque 1, 2, ¿no? Y la transacción 1 quiere escribir la tupla 111 y la transacción 3 quiere leer la tupla 112. Entonces, las que quieren escribir van a hacer un intentional exclusive, ¿no? O sea, yo intento escribir más abajo en algún lado, ¿no? Y la transacción 3 hace un intentional shareable. Yo quiero leer algo más abajo, ¿no? Empiezan al nivel de la base de datos y luego van haciendo lo mismo. Hasta que llegan al nivel, por ejemplo, la transacción 2 llega a su nivel de bloque y hace el bloqueo exclusivo, porque va a ejecutar, lo próximo que va a ejecutar es una escritura sobre el bloque, ¿no? Mientras que estas dos están haciendo el intentional shareable porque la transacción 3 quiere leer esta tupla y el otro está haciendo un intentional exclusive porque quiere escribir esta tupla, ¿no? Entonces va a ser el shareable, va a ser el exclusive, ¿no? Y todo esto se tiene que hacer cumpliendo con esto. Vean que intentional shareable con intentional exclusive son compatibles. O sea, si yo tengo un intentional exclusive y un intentional shareable en el bloque, porque a ese nivel de bloque yo todavía no voy a escribir, ¿no? Solamente estoy indicando que voy a escribir adentro de la estructura, más abajo, ¿no? O que voy a escribir o que voy a leer. Cuando llego a la estructura, entonces, en ese caso, allí hago un shareable para decir que voy a leer o un exclusive para decir que voy a escribir, ¿no? Este shareable intentional exclusive es cuando yo ya tengo un bloqueo de lectura para un atributo, pero voy a escribir en otro lado otra cosa, ¿no? Entonces se usa este para cuando yo estoy en una rama que ya tengo un bloqueo de lectura, pero quiero hacer un bloqueo de escritura también, más abajo, ¿no? Entonces, respetando esta tabla, ¿no? Tengo que cumplir lo siguiente, ¿no? Antes de solicitar un bloqueo shareable o intentional shareable en un nodo, todos los nodos antecesores, o sea, los que están hasta la raíz, ¿no? Hasta el origen del árbol, deben ser mantenidos con intentional exclusive o intentional shareable por el solicitante, ¿no? Antes de solicitar un bloqueo exclusive, shareable exclusive o intentional exclusive, ¿no? En el nodo, todos los nodos antecesores del nodo deben mantenerse con shareable intentional exclusive o intentional exclusive por parte del solicitante, ¿no? Y los bloqueos deben liberarse al final de la transacción en cualquier orden o en orden reverso a lo solicitado, ¿no? Desde la hoja hacia la raíz, ¿no? O sea, yo voy entrando y luego que hago la escritura voy deshaciendo los bloqueos en orden inverso, ¿no? En particular, si los bloqueos no se mantienen al final de la transacción, no se debe mantener un bloqueo inferior después de liberar a su antepasado. O sea, yo voy liberando los del nivel más abajo hasta volver a la raíz, ¿no? Entonces, hay que respetar la compatibilidad de los bloqueos. La raíz del árbol debe ser bloqueada primero, en cualquier modo, cuando yo empiezo, ¿no? Un ON puede ser bloqueado por una transacción T en modo
shareable, intentional shareable, solo si su nodo padre ya está bloqueado en modo intentional shareable o intentional exclusive, ¿no? Y un nodo N puede ser bloqueado por una transacción T en modo exclusive, intentional exclusive o shareable, intentional exclusive, solo si el padre del nodo N ya está bloqueado por la transacción T en modo intentional exclusive o shareable, intentional exclusive, ¿no? La transacción T puede bloquear un nodo solo si no ha desbloqueado ningún nodo para hacer cumplir el protocolo 2PL, ¿no? O sea, además de eso, todo esto lo tenemos que hacer en 2PL. Y una transacción T puede desbloquear un nodo N solo si ninguno de sus hijos del nodo están actualmente bloqueados por T. O sea, yo voy desbloqueando los niveles, pero no puedo dejar nada bloqueado hacia atrás, ¿no? O sea, a medida que fui avanzando, fui bloqueando en la rama, pero después cuando desbloqueo en orden inverso siempre, ¿no? Bueno, esto es lo que yo les decía, ¿no? Recordar que lo que nosotros veíamos en las lecturas y en las escrituras, ¿no? En realidad son este tipo de operación, ¿no? O sea, son las operaciones en disco. Y entonces, en realidad, los otros sistemas de bloqueo se modifican con este, ¿no? O sea que tenemos una combinación entre estos bloqueos y de esta forma respetamos los protocolos de concurrencia. Bueno, acá tenemos este ejemplo, ¿no? O sea, estas transacciones hacen estas operaciones. La transacción 1 escribe la tupla 111 y después escribe la tupla 211. La transacción 2 escribe el bloque 12. La transacción 3 lee la tupla 112 y después escribe la tabla, toda la tabla 2, ¿no? En esa secuencia, ¿no? Entonces, lo que debemos intercalar son los bloqueos. El asunto es que los bloqueos, por ejemplo, para escribir la tupla 111 debemos hacer un intentional exclusive, intentional exclusive, intentional exclusive, intentional exclusive. Cuando llegamos al nivel hay que hacer un exclusive y ahí recién entonces puede escribir, ¿no? O sea, intentional exclusive para la base de datos, intentional exclusive para la tabla, intentional exclusive para el bloque, y cuando llegamos al nivel de la tupla hacemos el bloqueo exclusive. Y ahí recién entonces podemos escribir, ¿no? Después para poder hacer la escritura en 211, que está acá, 211, hay que hacer intentional exclusive de la tabla 2, porque el de la base de datos ya lo tenemos, porque ya lo hemos hecho, el intentional exclusive del bloque 2.1 y después el exclusive de la tupla 2.1, 2.1, y ahí recién podemos escribir la tupla 2.1.1. Y después se van a ir deshaciendo los bloques, los bloqueos en orden inverso a como fueron hechos, ¿sí? Entonces lo hacemos. O sea, estamos haciendo el entrelazado entre las dos operaciones, ¿no? Las tres transacciones. Ahí las tres transacciones hacen un intentional exclusive, intentional shareable de la base de datos. Son compatibles, así que no hay ningún problema. La transacción, las otras transacciones también están haciendo los intentional exclusive más abajo en la estructura, ¿no? Acá varía un poco porque la transacción 2 va a bloquear este bloque, mientras que las otras dos van a bloquear este, ¿no? Entonces la transacción 2 bloquea en escritura el bloque 1-2, porque lo va a escribir todo el bloque, ¿no? Mientras que las otras transacciones, una va a escribir en la tupla 111 y otra leer la tupla 112, ¿no? Entonces, hacen los bloqueos de escritura y el bloqueo de lectura de las tuplas, ¿no? Y hacen efectivamente la operación, ¿no? Ya la transacción 2 ya hizo la escritura del bloque, ¿no? Entonces lo siguiente que va a hacer un unlock y va a desbloquear el bloque 12, ¿no? Entonces, aquí las tres transacciones hicieron su primera operación, ¿no?
escribieron o leyeron, y la transacción 2 ya está haciendo su desbloqueo, ¿no? Está desbloqueó el bloque 1.2, ahora después va a desbloquear la tabla 1 y después la base de datos, ¿no? Y ahí va a terminar. Y ahí hará el commit, ¿no? Pero las otras transacciones tienen todavía que bloquear otros datos dentro de esta parte de la rama para hacer la escritura de 2.1.1 y la lectura de la tabla 2. Entonces, mientras la transacción 2 hace el unlock de la tabla 1, la transacción 1 y 3 empiezan a ser intentional exclusive y shareable de la tabla 2. ¿Ah? Pero suponemos que el intentional exclusive se hizo un poquito antes del shareable. ¿Qué es lo que sucede? El intentional exclusive con el shareable no son compatibles, ¿no? Entonces aquí una de las dos transacciones tiene que quedar bloqueada. Y hizo la operación en segundo orden, ¿no? Entonces la transacción 3 queda en conflicto y queda bloqueada y tiene que esperar. No llegas nunca a ser el shareable, ¿no? En realidad queda bloqueada, no llegó a ser el bloqueo. Y la transacción 1 sigue ejecutando. Hace un intentional exclusive de la tabla 2, hace un intentional exclusive del bloque 2.1, ¿no? Y llega a la tupla 2.1.1 y puede hacer efectivamente la escritura, ¿no? Hace la escritura de 2.1.1 y entonces empieza a hacer los desbloqueos en orden inverso. Desbloquea la tupla 2.1.1, desbloquea el bloque 2.1, desbloquea a T2 y ahora la transacción T3 queda desbloqueada y puede continuar. La transacción T3 puede hacer el bloqueo de la tabla 2, ¿no? Mientras tanto, ya acá la transacción 1 hizo todo lo que tenía que hacer y va a ir desbloqueando las operaciones que tiene que hacer, ¿no? Y la transacción 2 allí escribió T2 y también T2 está desbloqueando todas las cosas que tenía hasta que se libera todo, ¿no? Entonces al final el plan, este es el plan que empieza acá y termina por acá, es el plan completo de ejecución de las operaciones que nosotros vimos. Queda medio largo porque hay un montón de tipos de bloqueos que tenemos que hacer previamente a cualquier escritura, ¿no? Dependiendo un poco de la profundidad de la estructura con que estamos trabajando. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entendió esto? Bien, bien. ¿Sí? ¿Quedó claro todos? Hay que practicarlo un poco, ¿no? Pero es eso, son conceptos relativamente sencillos. Queda un poco más complicado porque hay que respetar el orden de los bloqueos, ¿no? Hasta llegar a la estructura sobre la que vamos a trabajar directamente. Y ahí depende si es de lectura o de escritura, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos haciendo? Y en los entrelazados, simplemente cuando encontramos dos operaciones que no son compatibles, bueno, la transacción que hace última, la operación queda bloqueada, ¿no? A que se libere ese recurso. Cuando la otra transacción termine y desbloquee, esa es la transacción que quedó bloqueada, puede continuar. Enrique, disculpa, a mí me quedó Sí, una duda. sí. No me quedó muy claro cuándo es que ocurre lo de eso de sacar la foto, digamos, para la variable que lees o algo del estilo. En realidad, o sea, si nosotros fuéramos acá a este caso, ¿no? Supongamos que esto, por ejemplo, es solo aplicable a la transacción 1 y la transacción 2 porque son las únicas que escriben, ¿no? Este ejemplo es muy sencillito porque escriben pocas cosas, pues si no me queda un enorme el árbol y el plan me quedaría muchísimo más grande, ¿no? Porque se multiplica por todos los bloqueos que hay que hacer para la estructura. Pero solamente es para las transacciones que escriben, ¿no? Entonces supongamos que viene ejecutando, ¿no?
y la transacción 1 ahí escribió. Esta transacción 1 escribió la tupla 111, ¿no? Esto es el bloqueo, pero en realidad no escribió ahí. Lo que hace es en el otro sistema, ¿no? O sea, acá también se maneja, en realidad se maneja una mezcla de los dos, ¿no? Por ejemplo, en una transacción, yo qué sé, esta. Justo no tiene lecturas después de X y cosas así, ¿no? Pero por ejemplo, si tuviera la transacción 1, lee X, ¿no? Acá lee el valor original de X, de la tabla. Lee T, otra, y acá escribe X, pero no lo escribe a disco, lo escribe a un espacio local para esta transacción. O sea, tiene una copia que esta escritura de X, ninguno de estos la ve. Justo no tiene ninguno que tenga una lectura de X ni nada, ¿no? Pero si alguna de estos leyera, si yo tuviera un leer, tengo que hacer un ejemplo que tenga todas esas cosas. Lee X, por ejemplo, acá o acá. En realidad no están leyendo lo que escribió esta transacción, sino que están leyendo el valor antes de que escribiera. Porque este escribe a una variable local que solo ve esta transacción. Y después, cuando lea X, va a seguir leyendo esa copia, su copia personal de X, ¿no? ¿Cuándo la copia personal de X va a ir a disco y va a ser visible por los otros? Cuando haga el certify lock. Cuando hace el certify lock, ahí, recién a partir de ahí, puede escribirse a disco y entonces las otras transacciones pueden ver el resultado. No sé si con eso te expliqué cómo funciona. A ver. Sí, sí, genial. Lo que me queda duda ahí es, viste, que primero la transacción 2 escribe Z y hace el certify lock y luego T1 también lo lee. Pero, Eso es a pero por propósito, ejemplo, digamos. acá hace a propósito, también porque yo, si hacía otro tipo entrelazado acá, me podía ocurrir un deadlock, ¿no? Un interbloqueo. Y entonces quedaban las dos trancadas y no podía continuar, ¿tá? Entonces tuve que hacerlo un poco así. Tengo que hacer otro diseño que quede más bonito. Pero acá lee Z y acá escribe Z y entonces tiene su copia local. Pero enseguida hace el certify lock y escribe. Esta transacción, como esta ya hizo el commit y todo, esta transacción está leyendo lo que escribió T2, ¿no? Y esta Claro, otra también, acá lee lo que escribió T2, porque ya hizo el certify lock, está impecable. ¿sí? Gracias. Bueno, entonces, vieron que esto impresiona un poco así, pero es fácil de seguir. En realidad, los intentional shareable están relacionados con los shareable y los intentional exclusive con los intentional exclusive y los shareable exclusive, ¿no? Y estos son simplemente para indicar de que si, por ejemplo, la transacción 1 quiere escribir en R11, entonces va a tener que ser intentional exclusive para decir, mira que más abajo voy a escribir, mira que más abajo voy a escribir, mira que más abajo voy a escribir, hasta que llega al lugar y dice, acá voy a escribir, y ahí hace la escritura. Entonces, después que hace la escritura, en este caso va a tener que hacer el intentional exclusive del otro lado. Mira que voy a escribir acá, mira que voy a escribir acá, ¿no? Y mira que voy a escribir acá, acá ya voy a escribir, y entonces escribe, y ahí después puedes hacer todos los bloqueos en orden inverso. Bueno, 2PL no evita deadlock, ¿no? Ya lo hablamos en el ejemplo anterior, y acá tenemos un ejemplo donde simplemente se viene ejecutando dos transacciones con bloqueo también multinivel, pero vean que la transacción T1 bloquea a Y al principio, la transacción T2 bloquea a X al principio, y después la transacción T1 bloquea en escritura, y bloquea en escritura, este es en modo múltiple, pero pasaría lo mismo si trataran de hacer un certify lock, quedarían, en vez de quedar bloqueados en el write lock, quedan bloqueados en el certify lock, ¿no?
Y lo que tenemos es, este es un diagrama de espera, ¿no? O sea, la transacción 1 queda esperando por la transacción 2 y la transacción 2 queda esperando por la transacción 1. No confundir con el diagrama de conflicto. Se dibujan igual porque son circulitos con flechitas, ¿no? Pero uno quiere decir una cosa y otro quiere decir otra cosa diferente, ¿no? En este caso, que tenemos un deadlock, una espera de una transacción con otra, ¿sí? En el ejemplo de lock multivaluado tenemos este, ¿no? Que está a partir del que habíamos visto antes, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? La transacción 1 hace un read lock de Y, ¿no? Y no libera hasta que termina. Y la transacción T2 hace un read lock de Z que tampoco va a terminar hasta después. Pero en el entrelazado la transacción 1 hace un write lock de Z y trata de hacer un certify lock y no lo puede hacer porque la transacción 1 tiene un read lock de Z, ¿no? El certify lock no se puede hacer hasta que el read lock haga el desbloqueo. Pero también la variable Y quiere hacer un certify lock de Y, pero la transacción 1 ya tiene un lock de Y. Entonces estas dos transacciones quedan una esperando por la otra. Esta para continuar precisa que la T1 desbloquee la variable Y esta otra para continuar precisa que la T2 desbloquee la variable Z, ¿no? Una esperando por la otra, quedan bloqueados y no pueden continuar. Esto puede pasar entre dos transacciones o tres o cuatro. Si son más, en realidad es que la transacción 1 espera por la 2 por la 3 por la 4 y la 4 está esperando por la 1. Entonces tenemos una espera circular, ¿no? Un diagrama así, pero con más transacciones y hay un ciclo de espera, ¿no? Entonces, bueno, el 2PL no evita deadlock, no evita live lock, o sea, lo que se dice es posposición indefinida. Esto es que, por ejemplo, en el caso del bloqueo de modo múltiple, yo tengo muchísimas transacciones leyendo la misma variable y la transacción que quiere escribir queda siempre esperando a que los lectores terminen. Y nunca terminan, nunca hay un espacio de tiempo donde no haya ningún lector porque están constantemente entrando a leer la variable, ¿no? Entonces esa variable de escritura puede encontrarse en una posposición indefinida, ¿no? No porque haya un deadlock, sino simplemente porque está tan sobrecargada la variable, ¿no? Y en el protocolo de lectores-escritores, mientras haya lectores, los escritores quedan relegados, ¿no? Entonces ahí después se tiene que hacer otros mecanismos para asegurar que no haya posposición indefinida por los escritores. Y ahora vemos la resolución. ¿Cómo resolvemos los deadlocks? Lo vemos ahora. Vamos a hacer un corte de 5 minutos y volvemos y vemos estos temas. ¿Ok? Dale. Bueno, nos vemos.
Bueno, acá estamos de vuelta. Bueno, ¿todos por ahí? ¿Bien? Sí, estamos. Bueno, entonces el tema con esto es cómo se resuelven los deadlocks, ¿no? O sea, cuando las transacciones quedan en un estado que no es el adecuado. Entonces vamos a ver algunos protocolos, algunas alternativas que hay, ¿no? Algunos son usando marcas de tiempo y otros son sin marcas de tiempo. Y existen los métodos de detección, pero en la práctica no se usan, digamos. Están como teóricos, pero en la práctica los sistemas de base de datos no lo usan porque los métodos de detección son costosos. O sea, hay que detectar los ciclos de espera y eso precisa un cierto nivel de procesamiento que en general tiene un costo alto y no se recupera, digamos, el resultado no es mejor que usando otras técnicas que son un poco más burdas, pero que funcionan igual, ¿no? Entonces, como vimos, las transacciones tienen un número, ¿no? Cada vez que se crea una transacción tiene el número del anterior más 1, ¿no? Entonces todas las transacciones tienen un número que va incrementándose en la ejecución del computador, ¿no? Generalmente es un número grande, yo qué sé, 64 bits. Para 64 bits podemos trabajar con las transacciones, no sé, algunos miles o millones de años y no se nos van a acabar los números, ¿no? Entonces, dada dos transacciones, ¿qué sucede? La que tiene el número más chico es más vieja porque se creó primero y la transacción con el número más grande es más nueva, ¿no? Porque se escribió luego. No, permíteme un poquito porque tengo mucho ruido afuera y tengo una ventana abierta. Un instante. Bueno, ahora sí. Entonces, hay algunos algoritmos que deciden cuando una transacción queda bloqueada, ¿qué hacer, no? O sea, ¿la bloqueamos o qué? ¿No? Y entonces estos algoritmos lo que hacen es, dependiendo de, primero dos estrategias, una es esperar o morir y la otra es herir y esperar, ¿no? Que son muy parecidas, ¿no? El asunto es cómo deciden cuál es la transacción que debe esperar, que vale la pena que espere a que la otra transacción termine, o cuando directamente abortamos una transacción, ¿no? Decimos, tal transacción, si quedó bloqueada, no, ya la eliminamos. No quiere decir que no se ejecute, sino simplemente queda, su ejecución se detiene, se para. Se nos tranca, con la esperanza que no tenga... Hola, ¿me escuchan? Ahí Entonces volvió, sí. decíamos, ahí volvió, ¿no? Entonces la idea es que la transacción que decimos abortar, simplemente, bueno, se aborta,
se deshace todas las cosas que hizo hasta ese momento y se vuelve a poner en el despachador de tareas y se va a ejecutar unos milisegundos después, ¿no? El usuario ni cuenta se dio de que le hicieron eso. O sea, venía con la transacción y en realidad la transacción la abortaron y la volvieron a disparar, ¿no? Y se volvió a hacer. Y él ve que salió todo bien, ¿no? Pero en realidad llegó a ejecutar un poco, se trancó con otra porque compartían alguna variable, alguna cosa por el estilo, y el algoritmo decidió que alguna de las dos transacciones debía morir y después resucitar y volverse a ejecutar, ¿no? Entonces el algoritmo esperar a morir dice que si la transacción T sub I es menor que T sub J, eso quiere decir que T sub I es más vieja, entonces la transacción vieja espera. Si fuera al revés, o sea, acá la idea es que yo tengo una transacción T sub I que intenta bloquear un dato que ya tiene T sub J, ¿no? O sea, tengo dos transacciones, una T sub I y otra T sub J, y T sub I quiere bloquear un dato que T sub J ya lo bloqueó antes, ya le ganó de mano, ¿no? Entonces, la transacción T sub I, esto para bloqueado en forma exclusiva, ¿no? Solo los bloqueos que generan que la transacción tenga que ser suspendida, ¿no? Para los otros no, si son bloqueos que no son exclusivos, o sea que la transacción puede continuar, no pasa nada. El tema acá es solamente cuando tiene que bloquear, ¿no? Que una de las transacciones queda bloqueada. Entonces, si la transacción T sub I es más vieja que la T sub J, dejamos a la T sub I esperando a que la T sub J termine y ya está, ¿no? Si no, la T sub I aborta y reinicia con su mismo número, con su misma identificación. Esto en el fondo lo que está haciendo con este tipo de cosas es, primero, tiende a abortar las transacciones que son más jóvenes, ¿sí? Pero también, si yo tengo una cadena de transacciones que están esperando, ¿no? Lo que voy a tener es una cadena de transacciones que no es circular. O sea, siempre voy a tener transacciones más viejas esperando por más jóvenes, pero no al revés. Nunca voy a tener transacciones jóvenes esperando por viejas, ¿sí? Porque si fuera ese caso, la transacción joven se aborta, ¿sí? Entonces, eso hace que nunca yo tenga esperas circulares, ¿no? Y entonces, este algoritmo me garantiza que nunca voy a tener deadlocks, ¿no? Porque la transacción que podría llegar a tener un deadlock, siempre la aborto, que sería la transacción más joven. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces solamente puede una transacción vieja esperar por una joven puede, o sea, la transacción I es más vieja que la joven, ¿no? Entonces la transacción I espera, perdón. O sea que la transacción I siempre esperan las transacciones viejas esperan por las más jóvenes, ¿no? Siempre las transacciones viejas por las más jóvenes. Y siempre en ese sentido, ¿no? Y no las más jóvenes por las más viejas, en ese caso la transacción joven se aborta, ¿no? Lo que yo hago es que nunca puede haber un ciclo, ¿no? Que termine una transacción al final, una transacción joven esperando por la más vieja. Eso no puede existir porque si eso ocurre siempre las aborto. Entonces nunca puede haber un ciclo. ¿Se entiende el problema? ¿Me explico? Sí, sí. Sí, sí. El otro es parecido, pero es un poquito diferente. A ver si lo arreglo un poco acá. Espera. El otro lo que me dice es que acá. A ver si lo levantamos un poco. O sea, yo tengo que elegir o este algoritmo o este algoritmo, pero son muy parecidos. La transacción T sub I
es más vieja que la transacción T sub J. Entonces, consideramos que T sub I hiere T sub J, o sea, T sub I intenta bloquear a T sub J, ¿no? Y en este caso, T sub J aborta y reinicia con el mismo TS. T sub J, que es la más joven, ¿no? Tiene el número más alto, ¿no? Y si no, T sub I espera. ¿Ah? En este caso, lo que tenemos siempre es que la transacción vieja espera por la nueva. Y siempre las transacciones viejas esperan por la nueva, nunca la transacción nueva espera por la vieja, ¿no? Acá, la transacción vieja, si espera por la nueva, lo que hacemos es abortar la nueva, ¿no? Y si no, T sub I espera. O sea, en este caso, lo que hacemos es que las transacciones nuevas pueden esperar por las viejas, pero no las nuevas. O sea, la única diferencia entre los dos es en qué orden, si son las viejas que esperan por las nuevas o las nuevas que esperan por las viejas. Y que el orden va siempre en ese sentido. Y que nunca puede hacer un ciclo porque en el otro sentido no les permito. Porque si quedan bloqueados, lo que hago es inmediatamente las aborto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me siguen Sí, el sí. razonamiento? ¿Todos están de Sí. acuerdo? Está bueno. Este es uno de los algoritmos más usados, ¿no? Porque es fácil de usar. O sea, yo miro el número de las dos transacciones. Tengo que decidir si el orden es hacia transacciones más viejas o el orden es hacia transacciones más nuevas, ¿no? Igual siempre lo que nosotros hacemos es abortar las transacciones más nuevas, ¿no? Que las que tienen menos ejecución, pues suponemos que las más viejas quizás tienen más de su proceso armado, ¿no? Pero el asunto es en qué orden están las esperas, si son las transacciones nuevas esperando por las viejas o las viejas por las nuevas, ¿no? Y nunca podemos tener en el sentido opuesto para que no haya ciclos. ¿Tá? Esto es una forma de verlo también, es el mismo cuadrado, digamos, el mismo diagrama, dice, bueno, si TI pide a TJ, pero TI es más nueva y TJ es más vieja, en el esperar o morir, TI, que es la más vieja, espera, ¿no? Y TJ aborta, ¿no? Si TI es más joven que TJ, ¿no? Entonces aborta. En el caso de TI, que es más vieja, en el herir esperar aborta la J, ¿no? Aborta J. Y en el caso de herir esperar, si TI es más nueva, espera. ¿Tá? En los hechos, siempre la transacción más joven aborta con esa idea, con la idea de que probablemente las transacciones más jóvenes tienen menos ejecutado y lo que hay que deshacer es menos, mientras que la transacción más vieja ya tiene más proceso hecho y entonces deshacerla sería más costoso. Es solamente eso, ¿sí? Por supuesto, las transacciones abortan, pero son reinstanciadas en el despachador de tareas para ejecutarse algunos milisegundos después que este problema esté resuelto, porque la transacción que tenía esto probablemente ya termine y no vuelva a ocurrir el problema. Podría llegar a ocurrir, pero bueno. Entra de vuelta el ciclo. En algún momento las transacciones viejas terminan de ejecutar, y entonces la transacción que era nueva y que abortó varias veces empieza a ser la más vieja. Entonces es la que queda esperando, ¿sí? Esa es otra de las ventajas del algoritmo. ¿Me siguen el razonamiento? Sí, bien. Hay otros que no usan la marca tiempo, o sea, de la unidad. Son más estrictos, ¿no? Por ejemplo, no esperar. Si una transacción no puede obtener un bloqueo, ya matamos la transacción y se acabó, ¿no? Esto es fácil de hacer, digamos. Cuando trata de obtener un recurso y no puede,
pero en muchos casos esto puede causar un montón de tener que deshacer todas las operaciones de las transacciones. Puede ser bastante injusto, por ejemplo, una transacción que tiene casi todo hecho y simplemente porque no puede obtener un bloqueo hay que deshacer todo, cuando en realidad quizás la aguantábamos un poquito en memoria, la otra transacción terminaba, liberaba los recursos y esta también, ¿no? Entonces este es un caso un poco extremo y puede ser muy ineficiente en muchos casos, ¿no? La espera cautelosa, ¿no? La idea es que la transacción intenta bloquear un dato, ¿no? Y que está bloqueado. Y si TJ no está, acá lo que hacemos es, si TJ también está esperando, ahí directamente la abortamos, ¿no? O sea, si T1, si T sub I intenta bloquear un dato de TJ y TJ ya está en estado bloqueado, entonces T sub I directamente la abortamos. Si no, la dejamos TI un tiempito a ver qué pasa, ¿no? Y después de un rato, si no se liberó, ahí sí la matamos, ¿no? Pero la dejamos algún tiempito esperando a que T sub J, que ahí en ese caso está ejecutando, no está bloqueado, entonces la dejamos esperar, ¿no? Si TI espera durante un lapso mayor, entonces se aborta. Bueno, todo esto precisa toda una infraestructura para medir los tiempos y cosas por el estilo, ¿no? La otra opción es la detección de deadlocks, ¿no? Muchas de estas cosas, de alguna forma, lo estamos haciendo, si bien le estamos dando un sabor como es, a base de datos, pero son muchas cosas que ustedes vieron en sistemas operativos, ¿no? Previamente. Bueno, entonces la otra opción es la detección de deadlocks. Ahí lo que tenemos que ver es qué transacciones están bloqueadas esperando por qué recurso que lo tiene qué otra transacción. Todas esas cosas son costosas porque yo voy a tener tablas con vínculos y tengo que ir y recorrer todos los caminos para encontrar a ver si hay algún ciclo. Y al mismo tiempo, ¿cómo lo hago? Porque eso es transaccional, porque a medida que las transacciones van ejecutando, esos ciclos pueden aparecer o desaparecer. Entonces es difícil detectarlos, ¿no? Tendríamos que tener todo un manejo transaccional que me agrega un costo extra, ¿no? Entonces, ¿cuándo lo hago? ¿Cómo selecciono la víctima a revertir? O sea, ¿cuál es el proceso que voy a matar? El riesgo de posposición indefinida, en fin, esas cosas. Entonces, en general, los sistemas no hacen detección de deadlocks. Usan alguno de estos algoritmos anteriores, que son bastante eficientes. Esto es lo que me garantiza que no haya espera circular y además también que no haya posposición indefinida, porque las transacciones jóvenes, que son las que aborto, eventualmente se transforman en las más viejas porque hago que las viejas puedan terminar, ¿no? Siempre hago que las viejas puedan terminar y puedan ejecutar y salir del sistema. Al salir, las más jóvenes se transforman en las más viejas. ¿Tá? La resolución de posposición indefinida también es un tema de que, por ejemplo, ante los bloqueos, ¿no?, de las transacciones, lo que puedo hacer es colas de espera, ¿no? Por ejemplo, el primero que llega es el primero que se atiende, o sea, el primero que entró y quedó bloqueado va a ser el primero en salir, ¿no? Bueno, qué cosa, asignación de prioridades. De alguna forma, por ejemplo, asignaciones de prioridades es esta, ¿no? O sea, a medida que la transacción va envejeciendo, automáticamente se va transformando en una transacción de mayor prioridad y es la que espera y no la que aborta, ¿no? Eh, eh, bueno, eso aumenta la prioridad de una transacción a medida que esta espera, ¿no? Y bueno, el orden de los elementos, por ejemplo, garantizar que el orden de los elementos se mantenga, que haya un orden, por ejemplo, creciente de los elementos, ¿no?
indirectamente estrategias como esta lo que hacen, no de los recursos, pero sí por lo menos de las transacciones, que están todas en orden creciente de espera, ¿no? Y bueno, con esto más o menos vimos todos los temas de concurrencia, de locks, ¿no? Mecanismos de lock que me garantizan que los entrelazados sean recuperables, que eviten abortos en cascada, que sean equivalentes a serial, y no evitan deadlocks, pero vimos algoritmos que nos permiten eliminar los deadlocks. En los hechos, este algoritmo lo que hace es previene los deadlocks. O sea, si acaso una transacción hiciera una operación que podría generar, no quiere decir que va a generar un deadlock, pero podría generar un deadlock, lo que hacemos es abortarla, por las dudas, ¿no? Quizás estamos abortando innecesariamente algunas transacciones, pero en los hechos, con este algoritmo, nunca vamos a tener un deadlock, ¿no? Bueno, y bueno, para completar esto, lo que tendríamos que hacer es un poco de práctico de la parte de concurrencia, ¿no? Y ya estamos bastante bien, ya con estos temas casi que podemos empezar a hacer ejercicios de parcial, ¿no? Hay muchos ejercicios de parcial que abarcan estos temas. Pero lo único que nos queda ver es la parte de recuperación. Y tenemos que ver, ya la semana que viene vamos a ver, voy a completar un poco las cosas que vieron en el laboratorio. No sé si ustedes llegaron a ver algo de Mongo en el laboratorio, ¿sí? Sí, algo vimos. Está. Yo lo que les iba a dejar, en sí ya está una versión previa, pero les iba a mostrar algunas cosas más. Esa es la clase que viene. A ver, porque la clase que viene tenemos laboratorio. Y si no, no tengo las 2 horas. A no ser que lo pueda apretar. De repente agarro esta media hora y hago una parte de la introducción de Mongo. No sé si llego a ver todo. Y la otra parte la hago ¿cuándo tenemos? ¿El lunes? Nosotros no. Con ustedes tengo el miércoles. Tengo El martes, creo. El martes. el martes. Y entonces vemos el martes la otra parte. Sí, vamos a hacer eso. Vamos a hacer lo de Mongo. ¿Tá? Es un poco parecido a lo del práctico, pero yo lo voy a explicar un poco más y después el martes voy a tratar de tener listo un ejemplo de aplicación, probablemente con JavaScript, alguna cosa en JavaScript que utilice la base de datos, alguna cosa así. Bueno, entonces vamos a hacer eso. A ver, tengo que levantar la base. No, ¿dónde estás? Bueno, ahí tenemos la base de datos de Mongo trabajando. ¿Qué más precisamos? Yo tengo mi versión, pero después la actualizo de este. Igual tenemos que crearlo todo de cero. Así que vamos a apagar la base de datos y vamos a borrar. Acá voy a borrar todo el servidor, el container.
¿no? Con esto estoy borrando mi base de datos completamente. O sea, no tengo más ni servidor, ¿no? Esto en Docker, ¿no? Pues yo lo tengo instalado en Docker. Y entonces en nuestro script, bueno, hay una descripción un poco... Esta está actualizada, tiene algunas cosas más que la que ustedes tienen en el Drive, ¿no? Pero yo la voy a actualizar, o sea, porque esta tiene algunas cosas más que en aquella no lo pude hacer. Pero en el Drive tienen una versión de esta que le faltan unas poquitas cosas. Entonces, este comando, o sea, si ustedes tienen Docker instalado, pueden instalar la base de datos muy fácil, simplemente con este comando. Ponen el comando este comando va a decir que quieren cargar Mongo y le van a poner Mongo Container. Acá lo pueden llamar como quieran, le pueden poner el nombre Pepito, pero es algo para simplemente el contenedor identificarlo, servidor Mongo, lo pueden llamar como quieran. Y ya de paso obligamos a la base de datos que tenga un usuario admin y tiene una password que es admin. Admin. O sea, inicia la tabla, la base de datos con ese usuario y ese administrador para poder entrar y poder hacer cosas. ¿No? En mi caso, la imagen yo ya la tengo cargada en memoria, pero si no la tuviera cargada en memoria, la va a buscar a Docker, a los repositorios de Docker y la baja. Y bueno, ahí tarda más y ven todo que la está bajando y todo eso. Acá como la imagen yo ya la tengo, es medio instantáneo, ¿no? Tomó la imagen que estaba en mi repositorio local y la copió. Pero si no, ahí verían el avance, cómo se loguea al sistema de Docker y empieza a bajar los pedazos y van corriendo los puntitos de que está bajando y al final les da un identificador de máquina como este. Y eso quiere decir que ya mi servidor de Docker, yo refresco acá, y ahora mi servidor de Docker apareció y además me lo ejecutó, ya está corriendo, ¿no? Lo que tengo que ver acá es en qué dirección está corriendo. Yo tengo, mis máquinas están brilladas, ¿no? ¿Ustedes han visto redes y eso? Sí. Tuvieron materia redes de datos y todo, está. Entonces, router, bridges y todas esas cosas lo saben. O sea, acá yo tengo una red, esto me crea una red virtual interna que está brillada a través de mi tarjeta de red con la red de mi casa y el internet. Entonces, desde mi máquina puedo acceder a esta red, pero desde afuera no pueden acceder a esta red interna mía, ¿no? A no ser que ponga algunas reglas de NAT o alguna cosa por el estilo. Entonces, en mi máquina tengo una red virtual y adentro de esa red virtual están conectadas los servidores virtuales, ¿no? Y Mongo está conectado ahí. Entonces yo para conectarme a Mongo me tengo que conectar a través de esa dirección, ¿no? En particular, para poder conectarme, me voy a conectar a la línea de comando de esa máquina virtual, de mi Mongo Container, ¿no? Yo estoy trabajando en Linux, ¿no? Con Linux el comando es parecido, pero en vez de bash, supongo que se llama el cmd command o algo así. Eso lo tienen que buscar por ahí a ver cómo es con Windows. Entonces acá lo que estoy haciendo es, le estoy diciendo que me ejecute el intérprete de comandos adentro del contenedor de Mongo, ¿no? Entonces acá, esta línea de comando, yo estoy adentro del servidor Mongo, ¿no?
de la máquina virtual que reemplaza a Mongo. Y puedo hacer los comandos. Es como si estuviera en la máquina local. ¿Tá? Para poder acceder a la interfase de texto de Mongo, lo que hacemos es el comando Mongo. Mongo. Y ahora acá estoy adentro de Mongo, ¿no? Si yo estoy adentro de Mongo, lo que yo puedo ver vean que no puedo ver ninguna base de datos, ¿no? Sin embargo, si yo quiero usar una base de datos, la puedo usar. La puedo usar. Puedo conectarme a esa base de datos. El servidor tiene algunas bases de datos por defecto. Tiene una base de datos test, ¿no? Que si yo no digo nada, me conecta a toda esa base de datos test. Y la base de datos admin es una base de datos, ¿qué es eso? Es específicamente para el tema de seguridad, ¿no? O sea, nuestra base de datos admin es el objetivo principal es almacenar las colecciones de sistemas y datos de autenticación y autorización de los usuarios, ¿no? Incluyendo nombres de usuarios y las contraseñas y funciones de administrador y del usuario. En general aquí ponemos los usuarios que son del sistema, ¿no? Porque podemos hacer una base de datos que tenga solo usuarios para esa base de datos. Y entonces esos usuarios solo ven esa base de datos y solo se pueden conectar a esa base de datos. Cuando hacemos una aplicación, lo conveniente es eso, no hacer esto que estoy haciendo, que son usuarios de administración y que tienen muchos permisos. ¿No? Entonces, para conectarme a la base, ¿no? Ahí tenemos usamos el admin y le hacemos... o sea, siempre para conectarme tengo que conectarme a una base, ¿no? Me tengo que usar admin, ¿no? Y sobre esa base hacer el login. Esto es la autorización de admin, ¿no? Este es el login, lo que estoy haciendo acá es un login, ¿no? Y entonces me va a pedir la password, que es admin, ¿no? Porque la inicializamos en el propio servidor, ¿sí? Con eso nos creamos con el usuario admin. Si queremos tener otro usuario, podemos crear un usuario, por ejemplo, con la password 1234. ¿No? Y acá tiene la mayor parte, no tiene todos los permisos, la mayor parte de los permisos de administración, ¿no? Después creo que me falta rewrite any database, me falta borrar base de datos, creo. Alguna cosa me falta. Entonces le metemos el comando ahí, chic. ¿Y qué es lo que te pasó? ¿Por qué no te gustó? Create user, usuario. ¿No? Porque me faltaba los paréntesis. Sí, me faltaban los paréntesis, copiar los paréntesis. Qué cosa. Ahora sí, con todos los... Si es lo que tiene, con algunas cosas no... Por ejemplo, si le faltan paréntesis, eso a veces no da algunos mensajes de error. Vean que acá nos dijo que el usuario fue agregado exitosamente, ¿no? Y podemos hacer un logout y salir. Vamos a checar esto, si tenemos acá.
Entonces pues, podemos hacer un db.logout. ¿Sí? ¿Tá? Con esto hicimos el logout en la base de datos, pero estamos todavía dentro de la base de datos. Hacemos un quit y acá salimos de Mongo y volvimos a la consola. ¿Sí? O sea, acá me desconecté, salí totalmente afuera. Hice un logout para desconectar el usuario y después hice un quit para salir del intérprete de la base de datos, ¿no? Y puedo entrar de vuelta, ¿no? ¿Por qué no te gusta? Porque puse DB, cualquier cosa puse. Acá sí. 2, 3, 4. Puse BD en vez de DB. Bueno, acá entramos con el usuario. Entonces, ¿qué es lo que íbamos a hacer con esto? Entramos con el usuario. Bueno, podemos cambiar la password, ¿no? Por ejemplo, en vez de usuario 1, 2, 3, 4 le podemos poner, yo qué sé, usuario, ¿no? Vean que acá yo puedo poner la password en claro acá, ¿no? O puedo poner un password prompt y entonces me pide cuál es la password. Y ahí le puse usuario. Entonces ahora mi usuario, mi password es usuario. Y ahora entramos con la nueva password, ¿no? También se puede definir el mecanismo de autenticación. Estos sistemas de base de datos, por supuesto, tienen todas esas cosas como que se puedan conectar a un LDAP, que se puedan conectar también a un Kerberos, a un montón de mecanismos de verificación, ¿no? Puedo poner la password explícitamente, bueno, esas cosas ya las vimos. Tengo formas de ver los comandos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver una larga lista de comandos que sean aplicables, ¿no? Muchos de ellos se pueden ejecutar de esta forma, run command, ¿no? Y podemos ver las bases de datos. Esta es la base de datos en la que estoy. Ahí está. Tenemos la admin, la config, la local, no tenemos nada. Y podemos crear una nueva base de datos. Vamos a hacer prueba, ¿no? Este usuario, el usuario que tengo acá, puede tener alguna dificultad para borrarme alguna cosa. Entonces voy a cambiar al admin.
que no tiene algún permiso de precisa para borrar las colecciones y esas cosas, ¿no? Y entonces vamos a usar una base de datos. Yo acá súper creativo le pongo prueba. ¿Ah? Ahí cambió la base de datos. La base de datos en sí, si yo le pongo... no me aparece. Show DBs. No me aparece porque todavía no escribimos nada. Entonces, tenemos que crear una colección, ¿no? Una colección para poder tener documentos adentro. ¿Tá? Entonces este es un contenedor de documentos. Ahí vemos nuestra base de datos pruebas y si le ponemos show collections, podemos ver nuestra colección. Podemos insertar los datos de la forma que ustedes ya vieron en el laboratorio, o sea, simplemente colección, prueba, insert, y entre corchetes ponen un documento con un conjunto de datos, ¿no? O podemos hacer un insert, lo que tienen que hacer es un array, que es con el paréntesis recto. Entonces podemos agarrar y de una sola entrar un montón de documentos, todos juntos. ¿Ah? Es una colección de documentos, uno atrás del otro. Sí, está acá, a ver dónde llega. Si tenemos suficiente cantidad para trabajar, ¿no? Y le dan ahí. Y acá me dice que no hay errores y que mis documentos, ¿sí? Podemos buscar por un conjunto de atributos. Acá lo que le decimos es find y le damos la lista de qué atributo y qué valor tiene que tener, ¿no? Y el título y qué valor tiene que tener. Entonces, no me acuerdo porque esto yo lo cambié. Y a ver si me da correcto algo. Sí, acá me dio ahí un documento, ¿tá? Que tiene ahí. Por supuesto, le podemos poner, por ejemplo, los documentos del profesor Enrique. Y ahí me da todos los documentos. Si yo quiero solo un documento, tengo el find one que me da el primer documento. Tenemos algunos mecanismos para recorrer las listas, ¿no? Por ejemplo, este me da solamente un solo documento, ¿no? Find one. Me da el primero de todos que cumple con esta relación, ¿tá? Si nosotros queremos ver los documentos en forma linda, ya lo habíamos visto, que le ponemos el pretty, ¿no? Y con eso nos muestra en una forma más fácil de leer que todo este chorizo así todo uno pegado, atrás del otro. Y podemos hacer consultas combinando las condiciones. Vean que yo puedo poner, por ejemplo, que o el título es introducción o es procesador. Y el profesor es Enrique. O sea, acá, si no pongo nada, quiere decir materia a arquitectura de sistemas y el título, puertos de entrada y salida. O sea, estas dos condiciones se ejecutan con un i, ¿no? O sea que si pongo solo la coma, todos los atributos son con un i. Si yo quiero algo que sea con un or, tengo que poner la sentencia or, ¿no? Y poner un array que tiene todas las condiciones, ¿no? El array son cuando tienen corchetes rectos. Y entonces las condiciones son las declaraciones de atributo y valor. ¿Tá? Entonces, en este caso estamos buscando las clases del profesor Enrique
que sean con el título Introducción o el título Procesador, ¿no? Uno de esos. Y además los quiero escritas bonitas. ¿Estamos? Y acá tengo todas mis clases dentro de la base de datos. Bueno, se nos está acabando el tiempo y no nos dio para mucho. Vean que acá este quiere decir, por ejemplo, que son o los likes son menores que 20, o el título es introducción, o el título es índice y son del profesor Latorre, ¿no? El profesor Enrique. ¿No? Bueno, algunas otras condiciones que estas cosas igual ya las vieron, ¿no? Que son mayor o igual o que son igual a todo eso. Hay algunas otras cosas que ustedes no vieron. Bueno, el update creo que estaba en el laboratorio, ¿no? En este caso, el profesor dice Enrique, pero lo voy a reemplazar por Enrique Latorres, ¿no? Entonces acá lo que estamos haciendo es reemplazar todas las ocurrencias de Enrique dentro de la colección por Enrique Latorres en el atributo profesor. ¿Ah? Y en este caso me hizo una sola. ¿Por qué? Porque este comando lo que hace es lo hace con el primero. Ahora, si yo quiero cambiar todo el documento, le tengo que decir el update, ¿no? Y multitrue. O sea que lo quiero cambiar para todas las tuplas. Porque acá en realidad lo cambié solo para una tupla. Si yo busco acá, es solo una tupla que dice, ¿no? Mientras que si busco por Enrique, están todas las demás, ¿no? Hay un montón. Entonces, para cambiar todas, le tengo que poner el atributo multitrue al update, ¿no? Y con esto vamos a cambiar todas las ocurrencias que eran 14 las que faltaban de Enrique Latorres. Bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Qué vamos a ver la próxima? Antes de hacer los prácticos y eso. Bueno, vamos a ver algunas cosas más de insert, salvar los datos, algunos detalles más. Muchas cosas las vieron en el laboratorio, pero las vamos a reforzar. Hacer algunas operaciones de agregación, por ejemplo, contar. ¿Dónde estaban las operaciones de agregación? Por ahí. Crear índices de búsqueda, índices para búsqueda de texto en ciertos atributos para poder buscar en forma más eficiente, hacer búsquedas con condiciones más elaboradas y, por ejemplo, hacer joins. ¿Cómo hago algo parecido al join? Pues con un lookup, ¿no? Y había otras cosas más que tampoco estaban en el otro tema. Eso, por ejemplo, contar tuplas que cumplen una cierta condición y poco más. ¿Tá? Y después usar, por último, es la interfase visual. Hay una interfase visual que nos permite hacer unas cuantas cosas. Y podemos acceder a una base de datos, tomar la colección, visualizar los datos en distintos formatos, ¿no? Incluso hasta diseñar consultas, ¿no? Y proyectar, yo qué sé, por
¿no? Hacer las proyecciones. ¿Por qué no te gusta? Se pone rojo ahí es porque no le gusta el... creo que quiere separadores también en el profesor. Ahí. Bueno, no le gusta algo en el formato. ¿Por qué, profesor? Bueno, entonces se puede hacer la proyección, ordenarlos, algunas otras operaciones, y con esto se va a consulta y después se puede ejecutar. Bueno, lo dejamos por acá, pues ya se nos terminó el tiempo. La próxima continuamos con esto, así ya terminamos la parte de Mongo, por lo menos lo que yo tengo que dar, ¿no? Con algunos ejemplos más y con ejemplo con algún lenguaje de programación. Y continuamos con práctico de las cosas que vimos, así fijamos un poco el tema de los temas de equivalencia serial y de concurrencia. Dale, nos vemos, Enrique. Nos vemos. Dale, chao, gracias. Chao.